Quédese después de escuchar. Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 506. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Daniel Carrara. Y yo, Belén Saitúa. Y este es nuestro tercer Quémese a la carte, como le decimos a nuestro nuevo, no tan nuevo, taller de Patreon, a través del cual, si ustedes hacen una contribución considerable, no tan considerable en realidad, me parece que está bastante barato para lo que obtienen a cambio de su dinero, nos obligan a hablar de lo que quieran, menos una serie de lo que quieran. No solo de Patreon, sino que ahora también está en Cafecito. Es cierto, gracias Belén por hacerme acordar. También está la opción para argentinos de pagar en pesos argentinos, que es mucho más fácil. Y guardar los preciados dólares. Sí. Para quien no sepa, tenemos una relación complicada con los dólares acá en Argentina. No sé si será así en otros países de Latinoamérica, en donde sabemos que nos escuchan, pero bueno, acá es complicado eso. Así que por eso creamos la opción de pagar, de usar Cafecito para este fin. Los dos primeros Quémese a la carte habían sido... nos había puesto muy contentos de que las películas que eligieron estos dos oyentes fueron películas que incluso se había considerado dedicarles podcast. Claro, en algún momento íbamos a hablar de ellas, o se quería hablar de ellas. Se estaba esperando como el momento indicado. Claro, es algo que algo de eso. En algún momento iba a ser parte de nuestro catálogo de Quémese clásicos. En este caso es una variante. De hecho, nosotros esperábamos que no. Yo esperaba, claro, estoy esperando todavía Shrek 3. Claro, sí. Yo pensaba que iban a haber dos posibilidades. Una, grandes películas, como fueron las primeras dos. O películas horribles que, no sé... hagan sufrir. Claro, que nos hagan sufrir a propósito, tipo que alguien paga porque nos quiere escuchar hablar de una película horrible. No le des ideas. Sí, bueno, en algunos casos, o sea, también podía ser el caso de una película que nos parece un poco horrible. Por ejemplo, yo sé que hay un montón de gente, Shrek 3 no sé, pero Shrek 2 hay un montón de gente que le encanta, y me parece medio una pavada, y sería divertido el resultado. Pero bueno, estoy haciendo un poco larga la introducción para decirles que de repente en este tercer Quémese a la carte sucedió algo que no esperaba, que es una película muy linda que nunca había visto, y que nada, fue la excusa perfecta para conocerla. Creo que también este es el caso tuyo, Belu. Sí, tal cual. Yo no lo había visto, sabía que era de Joe Dante, estaba ahí como en mi lista interminable de cosas para ver, pero no la había visto, así que esta fue tipo el momento indicado para verla. Y la verdad que muchas gracias, persona que eligió esta película, porque es maravillosa. Ah, sí, perdón. Antes de darle la palabra a Dani, quiero decir que sí, el que eligió esta película de Joe Dante, Matiné, se llama Tomás Puerto Espinosa, así que muchas gracias, Tomás Puerto Espinosa. Ustedes dirán qué nombre normal, ¿no? Bueno, en el servidor de Discord se llama Vectorbox. Buena. Que es súper canchero. Ese es uno de los nicks, no sé, ¿se le sigue diciendo nicks? Los apodos más cancheros en nuestro servidor de Discord, así que gracias Tomás, alias Vectorbox. Y bueno, Dani, vos sí la conocías, resulta. Gracias, Tomás. Yo, era esas películas que vi cuando salieron en el cine. Me había olvidado de ella, volviéndola a ver me acordé que me había gustado tanto que la vi una segunda vez que la pasaron en un evento así, un cines a la tarde al aire libre, una cosa así. Y me acuerdo, es una película muy linda, muy... wholesome, le dirían en inglés. Sí, en realidad, más que decir lo linda que es, no sabría qué más podemos analizar. Pero... para mí hay un montón de cosas para analizar. Sí. Para mí hay cosas que atraviesa cierto tipo de cine de cierta época de la historia del cine, cosas de las que ya hablamos, y que justamente cuando sucede esta película, nada, estaba en peligro de extinción y poco después deja de... O en realidad sufre algunos cambios. Sí, pero no, estaba realmente en extinción porque es el miedo del arma atómica y los monstruos después de los años, o sea, después de la crisis de los misiles, que es uno de los temas que hablan, es como que pasa a otro nivel de miedo y ya no se lo toman tan Sí, pero estaba pensando, liviano. hace un par de años hablamos de La Noche de los Muertos Vivientes y me parece que este tipo de cine clase B, cincuentoso, que... sí, al que hace referencia esta película, me parece que se transforma un poco en el terror. Sí, bueno, como siempre el terror va reflejando cuáles son como los terrores que están ahí metidos en el inconsciente colectivo de cada época, y esta cosa tan específica de los monstruos y del temor a la radiación y a la guerra y demás, es muy de los 50, digamos, es difícil verla fuera de
fuera de época. Y si bien obviamente hay variantes en nuestra época actual, no sé, me pongo a pensar en cosas así tipo monstruosas, tipo Cloverfield o cosas así, están reflejando otro tipo de problemáticas y otro tipo de terrores, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Y además, esta película en sí, yo la pondría en ese grupo de pelis de directores, en este caso Joe Dante, que crecieron en los 50, en los 60, y que presentan ese 50s, 60s muy de los 80s. Por más confuso que eso suene, o sea, hace pensar en el cine de Spielberg, el cine de Lucas. A mí me hizo recordar cuando vimos American Graffiti, solo que George Lucas cuenta su experiencia en los años 50, mientras que Joe Dante cuenta su experiencia en los años 60. Es 2 décadas distintas que tienen marcas. Sí, pero bastante parecida. Yo cuando había visto, la verdad que ya que estaba, me senté a ver esta película sin siquiera saber de qué se trataba. Pero bueno, vi el póster cuando anuncié, fuimos tuiteando cuando iban llegándolos a la carte y te podía jurar, estaba convencido que iba a suceder en los 50. Pero bueno, es en el 63, es como, me parece que es en un momento bisagra. Es en el 63, no en una ciudad grande, ¿no? Entonces por ahí es como que un poco había cambiado. Tal vez Sí. las cosas empiezan a cambiar justamente cuando los 60 se ponen más complicados. Desde la crisis de los misiles cubanos en adelante. Y siento que estamos tirando un montón de temas a la mesa y Sin no... decir de qué se trata la película. Básicamente la película sigue a un par de niños adolescentes, digamos, bien adolescentes en esa etapa en la que deben tener 13, 14, ¿no? Dejan de ser niños y empiezan a ser adolescentes. Cuando aparece... Muy hornies. Sí, Muy sí, muy calientes. adolescentes. Sí, muy como son los adolescentes de verdad, Sí. pero que normalmente no se los No permite se los ser ve así en así, el tal cine últimamente. Y lo que pasa es que se anuncia el conflicto de los misiles con Cuba. Y mientras está pasando esta cosa política, nuestro protagonista, el padre es un militar y está metido en medio del conflicto. Lo vemos al padre siempre en el fuera de campo. Viene a la ciudad, al pueblito en donde ellos viven, un director, productor, escritor, digamos, de esa Hombre de vieja- espectáculo. Sí, tal cual. Hombre de espectáculos a promocionar su nueva película de clase B, de la que él es absolutamente fan tremendo. Y bueno, y van pasando peripecias, básicamente. Sí, Tipo, pasan cosas. Pequeñas aventuras. Sí, sí, sí. Sí, el director, que en realidad lo más interesante es que aparte de ser director, productor, guionista y todas esas cosas, es... John Goodman. Bueno, John Goodman, el personaje se llama Lawrence Woosley, que aparentemente su apellido hace referencia a una productora de este tipo de películas de la época. Nada, además de todo eso, que no es tan raro, si bien, sí, había muchos hombres orquesta como en esa época. Sí, y haciendo los este hay tipo de- ahora también, viste, gente que le gusta hacer películas y bueno, no le queda otra más que Claro. hacer todo. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que tiene de curioso este personaje está modelado referenciando a varias personas que además de hacer las películas, después salían a venderlas y era uno de varios que vendían sus películas de terror clase B, también se les decía cheapos porque eran baratísimas, con gimmicks. Las proyecciones que organizaban estaban repletas de la clase de cosas que vemos que suceden en esta película y en particular se supone que este personaje interpretado por John Goodman es un homenaje al director más famoso de este estilo, que se llamaba William Castle, que entre otras cosas, no me acuerdo en qué película, esto la verdad que no me acuerdo de memoria, lo leí hace un rato y no lo memoricé, pero en una película, por ejemplo, que no recuerdo el nombre, hacía esto de electrocutar a la gente cuando pasaba un susto, hacía las cosas tal Increíble. cuales, o sea, por más... Vos ves esta película y podés creer, bueno, nada, están inventando, están mandando fruta, como máximo sacaba, viste, humo de hielo seco, no. Algunas de estas cosas. electrocutaban, Sí. claro, sí, Había sí, una sí. serie de películas en los 70. Específico, la palabra electrocutar es un poco fuerte. Bueno, Eso, claro. Era le como daban un una shock. una pequeño shock eléctrico. Sí, Se sí. electrocutaban, era. Tampoco No, sentían pero- la electricidad, sino claro. que el shock eléctrico en realidad era sobre el la silla, asiento. claro. Sí, Sí, pero un poco de estas cosas como que nunca lograron funcionar, como que quisieron mercantilizar y convertir en industria tipo el 4D y que te tiran Sí. el cosito en la cara, con cosas más de Disney, ¿no? Cosas que pasan en los parques de Disney o cosas Claro. así en atracciones. Sí. Todo esto sobrevive en esos servicios en las cadenas de cine de los shoppings que nadie usa. Yo Ujú. nunca usé el 4D y creo que nunca lo voy a usar. No me da curiosidad para nada.
Y sí, y en los parques de diversiones, atracciones. Sí, como ese porque, estilo. digamos, para mí lo que hace es como combinar bien esta cosa de parque de atracciones, digamos, o lo que muestra de feria, que remite un poco a los orígenes del cine, que el cine ni más ni menos tiene sus orígenes en las atracciones, en las ¿cómo se llama? Cosas de sombras, en los juegos de sombras, y qué sé yo, de las ferias, que después, bueno, deviene lo que ahora nosotros llamamos el séptimo arte y logra Claro. tener su Sí, cosito tal especial, cual. pero bueno, su origen está ahí, digamos. Sí, de hecho, no lo- reniega de ellos, sino como que está feliz de haber Sí, sí. nacido ahí. De hecho, las figuras estilo William Castle son las últimas de como esa especie de línea, ¿no? Porque Ujú. además de esto que vos decís, que toda esta forma de hacer cine viene de la manera de pensarlo de como una especie de atracción de feria. También en los inicios del cine, la propia persona que filmaba la película, después la lata por ahí la subía a su baúl. La cosa antes era como mucho más artesanal. Sí, también esa cosa bien de pueblo chico, digamos que yo viví allá en Santa Rosa, que si bien es una ciudad un poco más grande, tiene ese espíritu de pueblo de que, bueno, hay un solo cine en la ciudad, no hay Claro. salas de cines en ningún otro lado, vos vas al espectáculo y vas a ver lo que proyectan porque es el espectáculo que hay ahí, si no, bueno, no tenés otra cosa que hacer. Sí, sí. Yo en un momento había pensado incluso abrir el podcast diciendo algo así como qué lindo es el cine, porque es una película que lo que más te deja es eso. Yo tengo que decir, perdón Tomás, no me pareció una gran película. Creo que en ese sentido vos, Belu, por ahí... Sí, sí, no, a mí me parece absolutamente maravilloso. Tipo 5 estrellas. Sí, ¿Te sí, parece sí, una película 5 estrellas? absolutamente 5 estrellas. Sí, Eh, sí, sí. Probablemente estoy. O sea, a mí creo que estaría de acuerdo con Belén porque, ya que a mí me gusta menos la parte visual así, exótica y rara. Esta Exótica. tiene lo suficiente, Está re bien. pero está también, muy ¿no? bien. O sea, tiene una historia que es muy linda, que es muy, Y ¿sabés qué muy me- bonita, muy sí, bien hechita. Y me pasa eso, que está re bien escrita. Tipo, Sí. hacía tiempo que no había una peli que estuviera tan satisfactoriamente escrita, bien escrita, digamos, en donde vos empezás a ver, porque tiene varios, como decíamos, tipo, sí, a varios adolescentes y vas viviendo un poco como las aventuras de los adolescentes, y en un principio no sabes bien qué expectativas ponerle a cada línea argumental, porque decís, bueno, ¿por qué de repente estoy viendo al amiguito, ¿no? Del Sí, protagonista? como ¿Por que- qué no lo sigo al protagonista? Y después cada una de esas cositas que fue plantando Sembrando. las semillitas al inicio, desemboca todo en un final perfecto, en donde cada una de las cositas tipo va generando la causa y la consecuencia, la causa y la consecuencia, Sí. la causa y la consecuencia, que es tipo redondito, perfecto. Bueno, eso es algo... Perdón, disculpame antes de que. Otra cosa que tiene que me encanta, que cuando la veía me lo acordaba de cuando la vi la primera vez, es en la película dentro de la película que estamos viendo. Sí, El maravilloso. científico que además tiene que ponerle la cosa educativa. Entonces Sí. te habla de la metamorfosis o transformación. sí, sí, sí. Y bajan un, viste, O un sea, las gráfico. explicaciones son todas. Nada, la película dentro de la película es fantástica. Incluso la otra película dentro de la película que viene en un momento, que es la del changuito. Sí, la del changuito también es muy Que buena. después leí que, bueno, justamente hubo una época en donde Disney hacía sus películas animadas. Y después Hacían la del películas changuito. con actores. Kurt Russell se volvió famoso en esas películas. Claro, claro, unas Claro, películas En Italia pez. las pasaban a la noche los días de los domingos, por Claro, eso. sí, Sí, la famosa esa historia de que lo último que encontraron de Walt Disney era un papel que decía Carl Russell. ¿Sabían? Sí. Pero bueno, nada, me causa gracia que yo no me di cuenta, la verdad que no lo tuve presente, pero esa película, esa comedia que les aburre tanto, imagínate, es como una especie de... Sí, de cosa para niños, medio tonta. Pero quiero decir también, me parece que Joe Dante es como con las costillas de este, ¿viste? Sí. Está como plantando bandera de lo que le gusta y lo que no le gusta. Estos pibes les recontra en bola esta comedia que aparentemente está modelada en las comedias que hacía Disney en la época, que normalmente tenían un gimmick y qué sé yo, Cupido motorizado aparentemente era Claro, bueno. sí, sí, sí. Y las cosas que le gustan, hay una celebración tan linda de los niños, me parece, de esa adolescencia, Sí. porque digamos, hay una relación muy linda que es la de nuestro protagonista con su hermanito chiquito, que él lo arrastra a ver las películas de terror y medio lo terroriza mientras las están viendo, y al hermano tiene esa dualidad de que le encanta, porque bueno, es algo que hace su hermano mayor, que es la persona más genial del mundo, pero también le da un poco de miedo porque todavía es chiquito. Y hay algo que me parece que celebra también de esa infancia, esa conexión que tienen entre ellos dos, pero esta cosa de que a los nenes les gusta es ser entretenidos, ¿entendés? Sí, Esta cosa bien de tonta del carrito y de la otra película que ellos se aburren, qué sé yo, a ellos les gusta ver monstruos y Claro. cosas asquerosas, inmundas. Sí, sí, sí. Y no tiene que De hecho, tener es- ninguna moraleja ni nada, tipo, no aprenden nada viendo esa película, más No, allá de no. un par de palabras raras. Igual yo no las tengo tan presentes, pero me parece que siempre buscaban, ¿viste? Dejar una
enseñanza. Pero claramente no era lo fundamental. Y tal vez eso es algo que se fue perdiendo con todo lo que nos gusta el terror moderno. A Belu y a mí. Tengo entendido que Dani justamente un género que no le gusta para nada. Pero se perdió un poco esa inocencia, ¿viste? Ahora tiene que ser traumática la experiencia. Si tengo que ser sincero, a esas películas les haría un pensamiento, pero sí, estoy de acuerdo que el que tenga que ser traumático es... Claro. Es como que se perdió. A mí me gusta como lo absurdo de la película, ¿no? Digamos, la película dentro de la película. Esta cosa que construyen del hombre hormiga, que es como una cosa, una boludez. Sí. Te da la idea de que es una película pésima. O sea, Matiné, la película Matiné, te está presentando esta película dentro de una película como pésima. No se supone que tengamos que pensar que... Pero simplemente absurda, ¿viste? Como estas cosas de que a los niños les gustan, bueno, los monstruos, los bichos. Hay un momento en donde el bicho, tipo, con la mano de hormiga le toca el culo a la mina, ¿viste? Es una cosa así medio vulgar que les encanta y a mí me hacía acordar mucho a Malignant. Tipo, es el tipo de película que Malignant es la... es como Malignant, el hermano. por si se lo perdieron, es una película que nos encantó a Belu y a mí. Y tenés razón, tal vez esa... Malignant es donde podemos ver que se mantiene ese espíritu tal cual, de lo absurdo, del espectáculo. De lo extraño, de tomarse con un poco de gracia el terror y eso. Pero bueno, yo quería decir que sí, a mí no me convenció tanto la historia con los adolescentes. Me pareció como un poco remanida. Sí me parece que esta es la clase de película pochoclera para pasar un buen rato en el cine, que lamentablemente fue reemplazada más por el cine de franquicias, que la lógica de guión no le importa mucho. Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo, Belu. Es como un guión muy clásico en donde cada cosa que va a tener su... Todo se va presentando, todo lo que vas viendo al principio va a tener un remate, como si fuese un chiste. Que sí, eso es lo que a veces extraño de películas que se hacen más por partes y eso, como que ya no importa tanto. Me parece que... Nada, es muy ochentoso, me parece. Si bien esa película salió en el 93. Claro, sí, tampoco es una película que es vacía, no solo reflexionan sobre el cine, porque reflexionan sobre el cine, sino también reflexionan sobre el estado de América en ese momento con... encima le dije América, el estado de Estados Unidos... Te tienen colonizada. Me tienen colonizado, todo mal. El estado de Estados Unidos durante la crisis de los misiles con Cuba, ¿no? Esta cosa de que... La Guerra Fría en general. Sí, de la Guerra Fría en general, pero esta cosa de que hay un personaje... que es muy interesante, que es el dueño del cine, que está obsesionado con la guerra y con qué es lo que va a pasar, entonces escucha las noticias en 3 medios diferentes para saber y tiene su búnker preparado y qué sé yo, y ahí me parece que está puesto como en contraste el cine que busca entretener, que busca recordar a la gente que está viva, porque John Goodman después tipo lo explica, ¿no? Tiene como un monólogo muy lindo donde le va explicando cosas del cine al protagonista, y le dice... Vos, tenés que tener los ojos abiertos, ver las partes que te dan miedo, porque después te vas a sentir vivo cuando salgas a ver eso es bueno, la película. Yo quería llegar a eso. Ajá. Y perdón, así cierro la idea. Dale, el contraste con este tipo que está completamente paranoico con los medios serios, el noticiero, la radio, qué sé yo, que te dicen lo que está pasando en la vida real, lo importante, lo vuelven loco, lo vuelven total y absolutamente loco. Y me parece que ahí hay una clavada de bandera como muy importante de parte de Joe Dante. Bueno, a esto quería llegar. Sí, lo de los adolescentes mucho no me convenció. Me pareció que estaba viendo una peli medio televisiva. Bueno, tal vez podamos hablar unos minutos de la puesta en escena. Que la fotografía, la iluminación no tienen nada de demasiado especial. Sí me encantó la puesta en escena en sí. Otra cosa que muchas veces no me gusta del cine similar, o del cine que busca ocupar el mismo lugar que una película como Matiné de hoy en día, es que son muy quietos. Los personajes siempre están en el lugar, hablando, dando exposición. Muchas veces nos enteramos de que esas escenas, viste, se filmaron los actores por separado. Acá hay mucho movimiento interno. Me encantaba ver que hay escenas en donde John Goodman está contando, el personaje de John Goodman está contando cómo hace su oficio, de repente se están moviendo y les está mostrando cosas, y es un movimiento que lamentablemente muchas veces queda olvidado. Y el cine es movimiento, y no solo las secuencias de acción, en donde hay explosiones y locura. Eso me gustó muchísimo y me parece que es escuela Spielberg. Tal vez nos pasamos de largo, pero Joe Dante es una especie de discípulo de Spielberg. Es Gremlins, claro. Small Soldiers, es películas de ese estilo que parecían Spielberg. O sea, Spielberg Light. Sí, cuando empezaba a ver esas películas y aún no tenía todos los nombres aprendidos en mi adolescencia,
vos las veías y las metías en el mismo paquete. Te Claro. parecían un poco parecidas. Bueno, curiosamente, nos estamos alejando un poco del tema que habías tirado sobre la mesa, Belu, que está buenísimo y creo que es lo más poderoso. Pero sí, para hablar de Joe Dante unos minutos, arrancó en el taller de Roger Corman, Claro, que era un tipo y que hacía sí. películas clase B en más o menos sí, en los 60, en los 70. Otras personas que arrancaron trabajando con Corman son Coppola, Cameron. Con Corman dirigió Piranha. Ujú. Y bueno, Que cuando los empecé a reconocer, la vi y no, o sea, para también si no soy particularmente fan de las películas de terror, era un tiburón de clase B que Claro. estaba bueno. bueno se supone que existe porque es como una especie de la versión clase B de Tiburón. Sí, bueno, Piranha 2 Eh. fue dirigida por James Cameron. Sí, por lo supuestamente tanto- dirigida por James Cameron. Hay como toda una historia ahí que hace poco hablamos de eso. Pero bueno, nada, después de trabajar, de empezar su carrera con Corman, primero trabajó editando películas, finalmente dirige una que otra, entre ellas Piranha. Se pasa, digamos, a el equipo de Spielberg con Gremlins, que es su película más importante. Después hizo varias en el medio y me causó gracia recordar que también hizo Small Soldiers, que es una especie de copia de Toy Story o algo que se entiende que existe. Es el guión de Gremlins adaptado cambiando los monstruos. También. Sí, pero siempre recuerdo que salió 2 años después de Toy Story, que me había re gustado. Es una película que fui a ver al cine, me encantó. Muy probablemente si la viese hoy me parecería medio una pavada, pero me acuerdo que me había re entretenido. Y creo que era el público perfecto. O sea, la vi cuando tenía 12, 13 años. Y seguro que era el público perfecto para una película como Small Soldiers. Investíguenla, es otra de muñecos que cobran vida. Sí. Esta vez con justificación. Pero, no, de nuevo, después de que la vean Gremlins. O sea, yo la vi más grande, a mí también me encantó porque a mí me encantan ese tipo de películas. Querría mencionar la frase de un actor italiano que una vez dijo, no sé si es que en el fondo del corazón aún soy un niño o simplemente que con los años me estoy poniendo boludo y chocho. Bueno, ¿por qué no las dos? Claro. Pero sí, con- sí, claramente es el cine que más te gusta, me parece. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Los misiles en Cuba. Sí, a mí lo que más me gustó. O sea, de nuevo, la película en partes me parecía esto, lo vi 1000 veces. No me. La estaba disfrutando, pero no me parecía nada del otro mundo. Hubo 4, 5, incluso más momentos en donde se me llenaron los ojos de lágrimas, que era como el poder del cine. Pero no la boludez. Bueno, no, me hubiera cansado si fuese la boludez. Pero lo que quiero decir, creo que llega profundo. Sí, reconta. Hay un plano medio secuencia que es de punto de vista. Que Cuando están hablando del cine y entran al cine, como que- es el lugar más mágico del mundo. Se me llenaba el corazón de amor, ¿entendés? Sí, tal Claramente nos gusta el cine. Viste, distintos tipos de cine, pero evidentemente por algo estamos acá hablando. Y creo que un elemento importante de esta película está como apuntado. Es una mira láser directo al centro del corazón del cinéfilo, el que cree que el cine como espacio es un lugar mágico y que el cine tiene un poder mucho más allá de entretener. Pero hay una idea que tengo desde hace un par de años que creo que estoy empezando a creer, quien entiende de la ficción, quien entiende de cómo reaccionamos ante las historias que nos cuentan y bueno, nada, cómo los que nos cuentan historias las cuentan para generar ciertas reacciones, ¿viste? Sí. Manipularnos. Quienes entienden todo esto entienden también mucho más que eso. Estás mucho más... No sé, a mí me da la sensación de que este tipo, el personaje John Goodman, era el más despierto de todos. Parecía que vivía en un mundo de fantasía concentrado con sus películas de mierda y sus truquitos, ¿viste? Obsesionado con... Evidentemente gastando cada... O sea, se da a entender que gasta cada peso, cada dólar que le entraba, que ganaba, en hacer más de estos trucos, porque parecía, ¿viste? Que le debían plata a medio mundo. Pero al mismo tiempo parecía la persona más despierta de todas. Sí, a mí me gusta mucho que sea un chanta, digamos, este tipo de chanta que está ahí. Porque no es una mala persona, sino que sabe utilizar los medios que tiene para poder hacer lo que quiere. Que por un lado ganar plata, que está perfecto, en este mundo capitalista en el que vivimos, tipo un chabón que logra hacerse un lugar y no solo hacer y entretener, y además ganar tipo algo para él, no me parecía, digamos, No, me parece para nada. como entrañable en todo caso. Pero me gusta esta cosa de eso, de que es un tipo que está metido como en las entrañas del quehacer, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese sentido, viste que al final es como que
tienen auto nuevo y hablan un poco de la plata. Hasta ese punto, en ese punto, bueno, sí, película ochentosa, noventosa. Creo que en muchas de estas películas ochentosas que nos encantan el final. Yo hace poco vi un análisis a Volver al Futuro en donde el final era tener una buena familia con un auto caro, ¿viste? Y cuando lo pensás así, sí, bueno, no está. Hedonismo reganiano. Claro, son los 80 o sea, este cine que nos encanta ochentoso está atravesado por el reganismo, la sociedad del consumo en su máximo esplendor, etcétera. Hay algo de eso, pero en gran parte de la película parecía que era la clase de director que quiere ganar los pesos suficientes para hacer su próxima película, ¿viste? Un poco en el final hace eso, tipo ellos siguen en la ruta, Sí, siguen la sí, aventura, siguen igual. digamos. Sí, Siguen hay igual. algo también como sutil, pero me parece que bien construido de la relación con la esposa, que me encanta, tipo, el personaje de la mujer hinchada de las pelotas. Es Es uno de increíble. mis personajes Sí, sí, sí. favoritos, que cada vez que lo en veo... realidad no es esposa aún, porque es al Claro. final. Sí, pero es la mujer que está ahí. Sí, el cable a tierra. El cable a tierra que siempre está como hinchado las bolas y siempre lo mira medio de costado por las boludeces que hace, qué sé yo. Pero hay algo de la pasión que tiene el tipo que Que es finalmente, intoxicante. claro, exactamente. Y bueno, al final el momentito que tienen, que me parece que es lo último que vemos de Sí. la película, es la última escena en donde ves por qué está, o sea, no Ujú. está hinchada las pelotas que lo odia, sino que lo quiere y, sí, como decís vos, le gusta como es. Ujú. Pero me quedé con esa idea que es un poco difícil de poner en palabras, pero no sé, hay un momento en donde están pensando en cómo van a sacar del búnker a estos dos chicos, que el tipo que parece que vive más en un mundo de fantasía que él, Que por eso digo, claro, ¿entendés? sí. Vos decías, lo que consume es el Es noticiero. la realidad, ¿no? La realidad, la realidad, La la supuesta realidad. realidad. La supuesta realidad que no es nada más que su mundo de fantasía. Claro, tal cual. Entonces me deja esa idea. Y bueno, hay un intercambio muy divertido que es cuando le dice, no, me dijeron que esta puerta es irrompible. Y el chabón le dice, ojalá pudiese dedicarme a... Claro, a lo- ¿quién te dijo eso? El que me la vendió. Sí, claro. Sí, no sé cómo dice, algo así como... ¿Quién Estoy pudiera...? en el rubro equivocado. Estoy en el rubro equivocado, ahí está. Como que, no sé, y, este y tipo se que remanga y abre la cosa él, ¿entendés? Sí, Tipo, sí, se sí. mete en las cosas, él sabe cómo usarlas, Cómo hacerlo, resolverlo. cómo resolver. Por eso me parece que te presentan como al tipo que cuenta historias como el que entiende el más... quehacer. Sí, más del... O sea, que puede ver más a través de las Las mentiras. Y yo es algo que estuve pensando mucho últimamente. Hay dos frases que te puedo mencionar. Uno es Alan Moore que dijo: un mago cambia la realidad usando las palabras. Un escritor cambia la realidad usando las palabras. Por eso decidí volverme mago. Y la segunda es Terry Pratchett, que te habla de un personaje que se dice que las brujas no tienen segunda vista, tienen la primera. No ven las boludeces de la gente y van directamente al punto de la realidad. Ok. Magos y brujos, los artistas, me gusta el concepto. También algo relacionado a, bueno, este chico que tiene como un contacto, una fascinación por este personaje y enseguida se conocen, se dan cuenta de, bueno... Sí, él también sabe mirar, porque es el que le saca la ficha del chamullo que estaban Sí. haciendo, que es muy Eso me divertido, encanta, me que encanta. es como milenario, ¿entendés? Ese chamullo, tipo, porque el chabón básicamente lo que hace es contratar a dos personas que hablen mal de su película frente al cine, entonces se empieza a ver barullo, no, que esto no lo pueden Sí, ver algo que sabemos para todos. los chicos, tipo si esa arma cosa... polémica una película, Claro, hace esa que- cosa, pero bien puritana que pasa ahora, ¿entendés? Pero pasa en Twitter. Sí, Es sí. increíble, es el mismo argumento que pasa en Twitter acá. No, ¿cómo lo van a ver a mis hijos si este tipo quiere destruir la familia? Y que no puede ser que haya cosas. Sí. Y el chabón orquestando todo esto para que se habla de la película y la gente más quiere Bueno, verla. y ahí tenés otros estereotipos, los padres de Los la padres pibita. progres. Sí, los padres progres. Que yo pensé en ese momento, cuando estaba intentando entender la escena, dije, bueno, estos claramente son pagos. Pero todos tipos que están, o sea, los padres progres, los que después nos enteramos que son los padres de la pibita comunista, entre Sí. comillas, también son actores, 4 actores, ¿cómo se...? No, esos estaban remetidos en, Y en la estaban ahí mentira. para- sí. Y eran el típico chabón progre de cómo vas a la libertad de expresión y recontra cayeron en la trampa. Sí, Y que, bueno, que después, que también son buen intencionados. A mí me gusta que tampoco quede en esta cosa de solamente castigarlos, sino que después No, para nada. no, tipo, les importa su hija, les importa todo lo que pasa y qué sé yo.
Pero sí, me parece como muy gracioso de que salen después del cine, salen antes del cine cuando tipo no termina la película, porque ellos van a verla, porque cómo puede ser que me digan que no, qué es lo que no puedo ver, Claro, y sí. salen y dicen, este cine yankee, tipo, ellos todos solo miran películas europeas. Sí, en sí, blanco y no me acuerdo negro. qué están diciendo, pero están como, salen conflictuados, porque vinieron a ver la película para bancar la libertad de expresión, pero no sé si Y están era una hablando... boludez. la Sí, es una película. boludez y no sé si salen hablando del ejército y esas cosas. Pero bueno, lo que quería decir del chico que sí, claramente tiene como esa especie de primera vista que estabas diciendo vos. Algo que me emocionó, y creo que esto tiene que ver con que fui el hermano mayor que llevaba a su hermano menor al Ujú. cine y le mostraba las cosas que me gustaban. Me encanta como al principio ves que lo asusta y lo atormenta, pero en esta primera secuencia, o sea, toda esta primera secuencia a través de la cual estamos conociendo a estos dos chicos, termina con la noticia de la crisis de los misiles y de que el padre es una de las personas que van a enviar al bloqueo ese que hubo. El pibe está preguntando si... Básicamente si nuestro papá se va a morir. Ujú. Y ahí el tacto que tiene el hermano mayor con el menor, Sí. que dice lo justo que hay que decir para calmarlo, para tranquilizarlo, me encantó. Es como que... Es re linda esa relación. Sí, y al final, cuando finalmente lo salva y como tiene ese momento heroico después de ver tantas películas, qué sé yo, tiene el momento. Es él la persona que acciona y lo salva y lo rescata. Y me parece que es muy lindo. Sí, 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 es espectacular. Sí, aparte del cine que se está derrumbando, viste esas cosas bien de cine de. Sí, que era un sí, sí, sí. peligro, ¿viste? Sí, bueno, es esto que hablamos que uno recuerda esos cines como con cariño. Y era todo un peligro, tipo. Sí, se veían feos, se escuchaban feos. Yo tengo el recuerdo de la segunda o tercera vez que vi ET en un cine así, porque un amigo de mi hermano tenía entradas gratis porque el padre trabajaba en una distribuidora y no se escuchaba lo que estabas viendo, lo que estaba pasando, Sí, porque era tan mal audio. Lamentablemente. Ah, pero estaba ET en la pantalla. Lamentablemente hay muchas cosas que a medida que se hicieron más corporativas, bueno, perdieron su magia, su encanto. Yo siempre tengo ese conflicto con los cines. La verdad que los cines de los shopping son mejores que los cines de barrio. Normalmente tienen un control de calidad un poco mejor. Hace poco con Belu vimos una peli en un cine que no vamos a nombrar, pero que no se veía nada. Cuando era de noche no se veía un carajo y eso... Sí, era como volver a ver la batalla final de Game of Thrones. No, de nuevo, peor, decía. peor todavía. Sí. Y da un poco de pena. Y sí, bueno, este cine tiene ese encanto, ¿no? Igual todo el tema del... ¿cómo se llama? ¿La platea? Sí. La platea que se cae. Claramente es el efecto especial de la película. Y qué bien logrado que Está re bueno, sí, está sí, sí, sí. espectacular Está re cuando... bueno. Debe ser laburo de maqueta con laburo posta de cosas que se caen ahí. Sí, Tipo, sí, sí, sí. El momento en donde, este típico momento de cine de aventuras en donde se están estirando la mano y ves Sí. eso separándose Sí, me hacía acordar del Señor de los Anillos. A mí cuando- también, el momento de la escalera, Sí. inevitable, inevitable. Pero bueno, ese momento es espectacular y después cuando finalmente cae y vuelan los asientos. Entonces, hermoso. todo. Sí, también esa cosa de las plateas que ya no existe más porque no era un cine sino un teatro devenido en cine, Claro. que son la mayoría de estas salas que existen en el interior de los pueblitos, digamos. También en La Plata En la- habían, antes de que Sí. los corten en... Sí, en todos lados. En O todos sea, lados, yo sí, de sí. chico iba. O sea, mi cine de barrio, antes de que pongan los cines del shopping, era un cine como este. Y tenía platea. De hecho, lo que pasó después, otra figura interesante que representa. También parece que está como moldeada. Homenajeando a alguien, a un productor, un distribuidor famoso de cine clase B, este viejito, Sí. que una de las últimas cosas que le dice al del cine es, bueno, levanten la platea de nuevo, pero en vez de ser una platea tiene que ser otra sala. Sí, en muchos casos, los pocos cines que siguen abiertos de este estilo, la platea la transformaron en una En sala otra sala, nueva. claro, le hacen le terminan el piso. Claro, incluso, no, claro, le ponen una pantalla como Claro. adelante y es muy gracioso que se escucha en este diálogo que, ¿viste? De esos que escuchamos mientras se están alejando. Sí. No tenemos que prestar mucha atención, pero te tiran esto de, sí, el sonido de una película va a entrar en la sala de la otra, que es algo que lamentablemente pasa, pero no importa. Es como que pagan 2 películas por el precio de una. Qué hijos de puta. ¿Viste? Ahí están tipo, Exprimiendo gas. exprimiendo cada centavo. Pero sí, esto es un poco...
Hay mucho que... Por eso, viste, cuando vos empezaste diciendo no sabías qué decir, a mí había mucho de esto de cómo... Sí, no, lo que yo decía es en lo visual, en eso. Sí, hay un montón de cosas que me puedo aprender Sí, como sobre que... histórico, sobre lo personal, sobre las reacciones a la cosa. Sí, pero la película es sencillita, es cierto. En ese sentido quería decir. Sí, no sí, que no sí. tenía- Pero justo da la casualidad de que este podcast lo estamos grabando 2 días después de que hablé con Nico de una peli que sucede en la misma década, pero relacionada a la carrera espacial, Apolo 10 y medio, lo último de Linklater. Y hablamos un poco de esto de que se siente... Las 2 películas presentan esta época como una especie de momento en donde se pierde la inocencia. O sea, se centran, los personajes son niños Sí. y están, digamos, en su momento de inocencia, en donde... Sí, están en un espacio liminal que es la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, no son niños, son adolescentes. Por lo menos nuestro personaje no... sobre todo porque hay una comparación con el hermanito que sí es un niño, Sí, claramente. es cierto, es cierto. Bueno, en ese sentido son un poco mayores a la otra película de la que hablé hace un par de días. Es interesante situar, por lo menos en lo que es la historia yankee, una película en esta década y contarla a través de los ojos de niños o adolescentes, porque aparte de que estos niños y adolescentes eventualmente van a crecer, también es una década, son unos años en donde se perdió un poco esa inocencia. Y se perdió un poco la magia de cómo se hacían las cosas. Sí, yo me quedaba pensando un poco en lo que le dice John Goodman a él, es que es mantener los ojos abiertos, ¿no? Aprende a mirar. Me parece que no es tanto como perder la inocencia desde un lado como triste o cínico, no vas a volver a ser el mismo, sino que hay algo de esa adultez, de traspasar como ese trauma, de tener que hacerse cargo del hermanito, de tener que ayudar a la madre emocionalmente, de tener que sobrevivir a que tu papá esté en una zona de guerra, viste, que son como todas cosas jodidas, que lo ayudan a él a aprender a ver, digamos. Que esa transición lo que le hace es que, si bien es traumática, él puede aprovecharla, ¿no? Y aprender a encontrar y saber qué son las cosas que importan, como encontrar la verdad, ¿no? Que me parece que tiene que ver con el cine, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es el cine sino que la mentira que te dice la verdad? Sí, Y sí. me parece que él camina, habla de esa transformación la película. Y objetos artísticos que te enseñan a ver. Claro, exactamente. Bueno, en ese sentido, damos la vuelta, volvemos tal vez a lo que es lo más poderoso de la película. Lo último que escuchamos que dice el personaje de Goodman es esta reflexión de que toda esta gente con este efecto especial totalmente demente que hace que la gente crea que llegó la Tercera Guerra Mundial, que la Guerra Fría dejó de ser fría y salen al cine y después se ponen contentos al darse cuenta de que era toda una mentira, justamente lo que le dicen en la mitad de la película, que Es una película. sí, como que lo que tiene fantástico esta forma de ver el cine es que dice, bueno, vos te vas cuando ves una película de terror te asustás mientras la estás viendo, pero después quedas aliviado porque la cosa se resuelve. Normalmente en estas películas la cosa se resolvía. Y nada, te vas tranquilo a tu casa sabiendo que las cosas tienen solución y se terminan y lo que viste no era real. Pero lo último que dice Goodman, que me parece que es algo que por ahí no se lo podría haber dicho al chico, porque ya es ir demasiado profundo y a parar al chico lo dejaba traumatizado, pero se lo dice a su pareja, cuando están manejando, es que ahora que vivió esto, está preparado para lo que se viene. A mí me parece que acá está planteando que sabemos que en Estados Unidos en los 60 las cosas se van a poner un poco complicadas. Siempre hay algo que se viene Sí, siguiente, sí. siempre Pero va a haber algo en general, siguiente. ¿viste? Creo que la frase sí es más por eso. Me parece que sí, un año después matan a Kennedy Sí, en Mm. bueno. Vietnam, ciudad prendida a fuego por el tema de los derechos civiles. Creo que se refiere a eso y me parece fantástico el concepto de que el cine te prepara Ujú. para eso. De hecho, no me parece solamente fantástico, me parece mágico. Que el cine, de nuevo, trasciende el entretenimiento. Puede ser más que eso. Y no sé, a mí eso es uno de los momentos que casi me emociona. Que es muy linda la película, gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Vectorbox. Sí, iba a decir lo mismo en algún momento. De nuevo, gracias por haberme hecho volver a ver la película y por haber hecho que ellos la descubran. Así tenemos un gusto en común en que estamos de acuerdo. Sí, dato, nota a pie de página. Nico también. Nico era el otro que también Que la la había había visto, visto, la volvió a ver, iba a participar de este podcast, pero últimamente está con los horarios muy complicados.
Y Un trabajo mejor para Nico. sí, básicamente. Pero bueno, nada, Le con pedimos tres, oyentes. con tres me parece que alcanzaba, 3 participantes del podcast. Bueno, pero alcanzaba. claro, sabe Tomás que Nico en espíritu está con nosotros Y en le esta encanta. mesa. Sí, Sí, le había gustado, ya la conocía, le gustaba, la volvió a ver y le encantó de nuevo. Pero bueno, como dijo Dani, muchísimas gracias Tomás por habernos obligado a hablar de esta película y en el caso de Belu y mí a descubrirla. Y bueno, cualquier otro oyente que tenga ganas de que veamos su película favorita, en realidad la variante no lo terminamos de desarrollar al comienzo, pero esto fue lo mágico. Evidentemente a Vector Box esta película le debe también llegar Ujú. cerca porque no es una película... Puedo decir una cosa o sea, cuando hicimos el mientras tanto hablando de Grimjack, yo dije que mi teoría es que el autor favorito de alguien no es los grandes que todo el mundo quieren y adoran, pero alguno que te llega más cerca por alguna cosa que dice o algo que funciona. Me parece que quiero creer, discúlpame Tomás, que esto es tu autor favorito porque te llegó en una forma particular. Bien puede ser. O si no es favorito, es alguien que te gusta bastante como para querernos pagar el cine a la cara. Claro, tal cual. Pero bueno, nada, quería decir eso. Me tiene muy intrigado si entra alguna otra película inesperada que vaya por este lado. Ojalá que sí. Como les dijimos, Patreon o Cafecito, los dos caminos que pueden tomar para Quemes a la carte. También pueden colaborar, hacer una contribución más pequeña en los mismos lugares. Si hacen una contribución más pequeña van a poder escuchar todos los podcasts que hacemos antes que nadie, acceder a podcasts exclusivos y nuestro servidor de Discord. A reels de bloopers y boludeces que dijimos Sí, y nunca salieron al aire. Un montón de cosas que fuimos subiendo. Todo esto que estoy diciendo en Patreon, en realidad en Cafecito nos pueden invitar cafecitos sueltos. También se pueden suscribir a Twitch, en donde una vez por semana nos pueden escuchar, pero además ver a Vicky y a mí y a veces a Belu. Y a veces a Dani. Y a veces, una vez. No, en realidad ahora un poco más. Cuando esto salga, recién vamos a haber terminado de hacer watch parties del los primeros 3 episodios de la Guerra de las Galaxias. Sí, estamos hablando de la magia del cine, justo 3 películas que les falta. Les falta. Justo lo que no tienen es magia del cine. La diferencia entre magia e ilusión. También. Así seguimos hablando de términos mágicos. Pero bueno, sí, me hicieron dar cuenta de que a nosotros 3 ya nos pudieron ver en cámara. Además, consideren suscribirse a nuestro canal de YouTube y escuchar los podcasts que vamos subiendo ahí porque nos es mucho más útil que si nos escuchan en cualquier otro lado. Es el único lugar donde podemos monetizar las cosas que hacemos. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Daniel Carrara. Y yo, Belén Saitúa. Chau.